Gracias por estar con nosotros aquí en la televisión pública. Estábamos haciendo una broma con nuestro invitado sobre el agua del vaso, que es completamente potable, pero bueno, ya hablaremos de eso. ¿De qué viene la cosa de que en el marco de la creciente preocupación por el abastecimiento de agua potable en nuestro país, en su último comunicado, Mobus dice: ni Aracetí ni Casupá, ni las otras obras anunciadas funcionarán antes de 2029. También advierte que las soluciones propuestas por el gobierno, incluyendo las plantas previstas, que incluso si lo estuvieran, no resolverían los problemas estructurales del sistema de distribución de agua en nuestro país. Hoy vamos a recibir a Raúl Viñas del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Ha marcado la agenda de estos temas desde hace un buen tiempo aquí en nuestro país. Buen día, Raúl. Buenos días, Gabriela. Un placer estar con ustedes. Gracias, igualmente de recibirte. Ustedes denuncian que se pierden diariamente 200.000 litros o metros cúbicos de agua por fallas en el sistema o se reconoce una pérdida cercana al 50%, más allá de que una gran parte es por problemas de contabilización y no de que queden por ahí. ¿Qué medidas deberían implementarse en torno a esto? Bueno, nosotros utilizamos la información de la OCE. Sí. En este momento en que se está hablando tanto y se está contraponiendo tanto lo que podría haber sido Aracatí, que para nosotros está muy bien que no se haga, contra lo que se está previendo de hacer en la cuenca del Santa Lucía, que no está totalmente definido, al menos públicamente. Todavía no están los detalles públicos, ¿no? No Claro, tenemos no los se conoce. detalles, no tenemos algunas cosas muy importantes como es cómo se va a salvar el tema de que las obras que se van a hacer ahora no son las mismas que estaban antes y entonces se cambiaría en ese caso el objeto del contrato, lo cual legalmente es muy difícil de hacer. Yo puedo ponerme de acuerdo contigo para hacer un cambio en un contrato, pero en el caso del Estado no es lo mismo. Bueno, pero aparentemente eso estaría zanjado, Raúl. Estaría zanjado entre las partes. Falta ver qué opina el Tribunal de Cuentas, falta ver qué es lo que sucede realmente en la legalidad de lo que se haga, que depende de lo que se escriba y de cómo se haga. En primera instancia, nosotros ahí ponemos una luz de alarma. Esa luz de alarma que ponemos en ese tema, además, nos ha permitido ver que hay mucha discusión, pero no discusión de fondo. O sea, hemos visto que el tema rápidamente, un tema que es, digamos que nacional, estratégico, pasó a tomar líneas partidarias. O sea, los que están de un lado dicen una cosa, los que están del otro dicen otra, y a nuestro modo de ver esto es algo para pensarlo entre todos juntos. Y una de las cosas que entonces quisimos hacer con el comunicado que emitimos ayer es marcar un par de puntos que no están en este momento en la agenda. El primero de ellos es ese que tú bien decías. Los números de la OCE muestran que la OCE no factura más de la mitad del agua que saca del río. De esa una porción importante es directamente porque se pierde. Entonces nosotros lo que decimos que es que lo más lógico que uno tiene que hacer si tiene una pérdida de agua en un baño es solucionar la pérdida de agua. No se nos ocurre que alguien en su casa agregue otro servicio de OCE para que entren 2 caños y entonces haya más agua en el sistema. De esa manera nosotros entendemos que lo primero que hay que hacer es reparar las redes. Reparar las redes significa no necesitar tanta agua del río, significa no potabilizar inútilmente porque se pierde con un gran costo por todos los químicos que se usan y los procesos, no potabilizar un volumen muy importante de agua, con lo cual reduces lo que sacas y reduces el costo de operación. Hoy esas dos cosas no las vemos. O sea, pero yo creo que, perdón Raúl, pero sí, este tema se instaló, digamos, en la sequía, hubo un proyecto incluso, y se instaló ahora, y lo que dice el gobierno es ir hacia un arreglo total de las cañerías y los medidores, cuesta entre 300 y 400 millones de dólares. O sea, perfectamente. Y presupuestalmente inviable. Bueno, cuesta 300, 400 millones de dólares. Habría que hacer una licitación para ver. Por otra parte, es un tema en el cual no tienes que encararlo todo junto, pero tienes que encararlo con fuerza. Hoy se habla de que se reparan alrededor del 1% de las redes anualmente. Eso quiere decir que renovar la red llevaría 100 años. El caño que se coloca hoy dentro de 100 años ya ni existe, ¿no? Entonces nosotros entendemos que, primero, tenemos que tener claros cuáles son los números. Segundo, vemos que es una oportunidad además. Esta obra de arreglar las redes no la tiene por qué hacer una empresa gigante, no la tienen por qué hacer los grandes, los que siempre ganan las licitaciones. Esto se puede hacer con empresas pequeñas, se puede armar para determinadas zonas, renovación de redes. Y la renovación de redes tiene que ser además
una modernización de la red. Los sistemas de medición y de control del agua tienen que parecerse bastante, o mejor todavía, a los sistemas de medición y control que tenemos para la energía eléctrica. De esa manera uno sabría exactamente a partir de cuánta agua entró por un caño, cuánta de verdad se facturó, y se pueden detectar más fácilmente pérdidas, entre comillas, que pueden ser por derivaciones de caños que no están pasando por un contador. Esa es la idea nuestra de algo para hacer que apenas lo empezás a mejorar, gradualmente, cada litro que no se pierde es un litro que se ahorra, es un litro menos que sacás del río, es un litro menos que potabilizás, es menos costo y menos carga al sistema. Pero la reparación de cañerías no es algo que va a pasar siempre. O sea, vamos a suponer en un escenario soñado que aparecen esos 400 millones de dólares y se arregla todas las cañerías del país. Se van a seguir rompiendo. Siempre. O sea que es un presupuesto que no es definitivo, se va a tener que volver No. a invertir. El tema, lo que se está hablando de 400 millones es de hacer todo. Y a mí no me asusta, porque estábamos pensando en pagar 300 millones por Arasatí. Estamos pensando en pagar, bueno, vamos a aclarar, estábamos pensando en que se gastaran 300 millones en Arasatí y nosotros pagar 1.000. ¿Qué son 400? Hago Arasatí por 300, gasto 400 y todavía no gasté 300 más que se iban a gastar para pagar ese proyecto. O sea, tenemos además que tener... ¿Cómo es el número ahí? Perdón, me perdí. Arasatí, 294 millones de dólares, el último presupuesto. Sí. El presupuesto original, 208, lo dijo el presidente Lacalle el 1 de marzo del año 2021 cuando presentó el proyecto. De 208 pasamos a 294. La resolución 1042 del año 2023 del directorio de la OCE previó para el pago de esa obra una suma en unidades indexadas, o sea, con reajuste, equivalente a 900 millones de dólares. La última estimación que se hizo es que se iban a pagar por ese proyecto 1.000 millones de Pero dólares. está muy lejos de lo que se dijo públicamente, ¿no? Se habló de 300 millones de dólares, que ahora se iba a ahorrar un tercio, No. por lo cual queda 200, Claro, y con Diego, eso, con ese tercio ahorrado y más un poco más se hacía Casupá. Diego, no estamos lejos porque los números que yo te estoy diciendo también se dijeron. Quizás no fueron tan firmes, porque es más lindo decir que vas a gastar 300 y después decir que vas a ahorrar 100 y que terminas gastando 200. Estamos llenando de números a la gente, pero decir que vas a gastar 300 cuando la realidad es que el pago en 17 años y medio de la cuenta a 50 millones por año, a un poco más de 50 millones por año, te termina dando casi 1.000 millones de dólares. Eso es lo que en verdad vas a pagar. Y ahí el tema nuestro, desde el punto de vista económico, es que ese monto es injustificable. Porque si yo voy ahora al simulador del Banco Central del Uruguay y pido un préstamo de 300 millones a pagar en 17 años, termino pagando 470. ¿Por qué tengo que pagarle 1.000 a una empresa privada? Ese es un punto que nosotros atacábamos mucho. O sea, más allá de los puntos... No es lo que dice el gobierno ni el gobierno anterior. Por eso Diego, mirá que si lo analizás lo dicen. Buscalo un poco más y vas a ver que está. Pero, la cuenta de 1.000 millones está. ¿Qué asidero tiene esta propuesta desde el punto de vista académico o científico? ¿Hay ingenieros, por ejemplo, especializados en agua que digan esto tiene sentido, o sea, estos números tienen sentido? La OCE lo viene diciendo desde hace muchos años y siempre dice que no tiene el presupuesto para hacerlo. Incluso se generó una gerencia especial dentro de la OCE para la reparación de redes, gerencia que todos los años dice lo que podemos hacer es esto. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí tú estás sacando agua de un río que algunos dicen podría ser insuficiente en determinados momentos. Nosotros entendemos que con las reservas agrandadas y un manejo adecuado, el río Santa Lucía, que nos sirvió muy bien durante más de 150 años a Montevideo, puede seguir sirviendo, pero tenemos que estresarlo lo menos posible. Si en lugar de sacar 500.000 metros cúbicos por día o 700.000 en verano, sacamos 350, evidentemente el estrés que le pones a la fuente es menor y en el caso que tengas que usar las reservas, por ejemplo, los 67 millones de metros cúbicos de Paso Severino, que hoy te darían teóricamente para 130 días, eso se lleva a 170 días. Y si se hace la reserva de Casupá, que va a ser el doble, terminarías teniendo reservas para más de un año de abastecer a todo el sistema, cuando hoy, en las mismas condiciones, apenas llegarías a 9 meses. O sea, el ahorrar no perdiendo es ventajoso para todos. Y nosotros entendemos que ahí tiene que ir la inversión
de la OCE, ahí eso va a dar mano de obra, eso va a dar trabajo genuino y eso va a dar una mejora del servicio. ¿Ustedes hubiesen preferido que entonces, en vez de toda esta planificación de obra nueva, se hubiese decidido decir, hacemos con esta plata la refacción? No. Ahora, supongamos, como parte de resolución del problema. Ahora, ¿usted considera que esa agua que no se estaría sacando del río y tirando al medio ambiente, porque tenemos que hablar del tema medioambiental, no solo económico, Sí. ¿no? ¿Usted considera que esto resolvería el problema? Es decir, esa agua que no se estaría tomando del río y que quedaría como reserva y que no se estaría perdiendo, ¿resuelve el problema? No. Nosotros no me decimos dan que los sea lo números. único. Lo que vemos es que esta parte, que es fundamental, como yo ponía el ejemplo, si tú tienes una pérdida en el baño, la vas a tener que reparar. Y acá tenés pérdidas en todo el sistema. Esta parte la pusimos de manifiesto en el comunicado porque es algo que se está dejando de lado en el medio de una línea de fuegos de artificio de un lado y del otro, de que lo mío es mejor que lo tuyo, yo lo propuse primero y esto es más caro y aquello es más barato. Bueno, Está claro. ok, sumemos. Nosotros lo que decimos es, bueno, ok, se están peleando, perfecto, no está bien. No sé si ustedes se acuerdan, americano pelea, luso pelea, chinito clece. Chinito ¿Ya? Clece, sí. Bueno, esto es una lucha que está ahí, ¿no? Una lucha que verdaderamente no nos lleva a ningún lado. Nosotros lo que queremos es que estas cosas vayan adelante. Y entonces largamos esta propuesta, así como la otra, que es el tema de la facturación de la OCE, ¿tá? Largamos estas propuestas como ideas para complementar lo que se está haciendo. Es mejor, o sea, vamos a ponernos en claro, Arasatí no. El agua en Arasatí no sirve. El proyecto de Arasatí es inconveniente, es insuficiente y es extremadamente caro. Y eso está fuera. ¿Tá? El Río de la Plata hay que analizarlo muy bien. La cuenca del Santa Lucía es una cuenca nuestra. Hay que desalinizar, ¿no? Ahí en el Río de la Plata. Si lo sacás, hoy sacamos agua, Uruguay saca agua del Río de la Plata para abastecer a Colonia y Juan Lacase. Colonia tiene 90 años y Juan Lacase tiene 40 años. Y ahí no hubo que desalinizar nada y las plantas más o menos han funcionado bien. Del otro lado tenés 3 plantas grandes que toman el agua para Buenos Aires. Y no tienen que desalinizar. En Arasatí, el pronóstico nuestro es que primero nos iban a vender esta planta, carísima, y después nos iban a terminar vendiendo una desalinizadora. Lo cual desde el punto de vista de las empresas privadas está muy bien porque es lo que tienen que hacer. Una empresa constructora tiene que construir y tienen que tratar de ganar el máximo de dinero. El tema es que del otro lado tenemos que defender nuestro dinero. Porque así como el recurso agua es un recurso escaso, el recurso dinero también es un recurso escaso. Y si Casupá no, ¿por qué no? No, Casupá nosotros no decimos que no. Casupá viene Ni prevista. Arasatí ni Casupá. Ni ni las otras Arasatí, ni obras Casupá. estarían antes de 2029, Claro, por lo tanto no habría una solución. No, nosotros lo que decimos es, cualquiera de las obras que se están hablando ahora y por la cual se pelea tanto, no van a estar disponibles por lo menos en los próximos 4 años. Claro. O sea, eso es lo que nosotros decimos. No es que, digamos, no hagamos ni una ni la otra. En el tema de Arasatí nosotros nos opusimos desde el principio, Sí, lo por sabemos. razones ambientales, por razones sociales y por razones económicas. ¿Tá? Ahora del tema de Casupá. Casupá viene prevista por lo menos desde los estudios de la OEA de 1970. ¿Tá? Se continuó con ese proceso y no era solo Casupá, sino alguna reserva más, por ejemplo el Arroyo del Soldado. El Arroyo del Soldado, un afluente al norte de la ciudad de Minas, cuya reserva podría servir para reforzar la fuente de agua de Minas, que es el río San Francisco, el Arroyo San Francisco. Recordemos que durante la seca Montevideo la pasó mal, pero Minas la pasó peor. En Minas no tuvieron agua muchas veces. No había agua para potabilizar. Y tenían que llevar el agua en camiones desde Pan de Azúcar. ¿Ya? Eso a la gente de la capital se nos pasa un poco, pero a la gente de Minas eso lo tienen muy claro. Entonces tenemos que reforzar los sistemas. Nosotros entendemos que Arasatí no, y lo dije ya como 4 veces. Sí. ¿Tá? Entendemos que Casupá, aumentar las reservas del sistema puede ser bueno. Casupá se debe hacer de una manera moderna. No puede ser que se planifique hacer una represa y se diga, pongo un dique, amontono agua atrás, dejo que se pudra lo que hay abajo y tengo que después un criadero de cianobacterias. Nosotros entendemos que Casupá tiene que ser hecha como cualquier obra que se vaya a hacer hoy con un criterio ambiental moderno. ¿Qué significa eso, por ejemplo? ¿Crees que la planificación que tiene el gobierno junto a la empresa para Casupá ahora no es moderno? Nosotros lo que vimos de Casupá fue el estudio ambiental que se había presentado allá por el año 19, estudio ambiental que se siguió estudiando durante el año 20 y que en mayo de 2021 el gobierno del momento mandó la orden al Ministerio de Ambiente de que dejara de estudiarlo porque no se iba a hacer.
Ese proyecto lo conocemos. Ese proyecto lo conocemos y entendemos que no tiene todos los criterios para ser ambientalmente correcto. Ese proyecto genera, como han generado casi todos los embalses en este país, una zona de campo inundado. Tú cuando te acercas a los embalses más modernos del Río Negro te das cuenta que no es un lago, no hay una costa. Es campo que se inunda y campo que de pronto queda libre, ¿tá? Y eso es peligroso. Cuando tú te acercas a los embalses del Río Negro todavía hoy, ves árboles que murieron ahogados cuando se inundó el terreno, ni siquiera se talaron. Nosotros entendemos que los montes que rodean el arroyo Casupá, que son muy lindos, invito a la gente que vaya ahí a verlos, verdaderamente hay un parque muy lindo, se puede hacer un asado. ¿Son samófilos? ¿Mm? ¿Son samófilos? Sí, tenemos bosques ahí todos alrededor del río y esos bosques, lo que tendríamos que hacer, no es barato, pero lo que tendríamos que hacer racionalmente no es talarlos y venderlos como leña, es extraerlos y plantarlos donde va a ser la futura costa. El otro día vi eso escrito en un medio de prensa. Aclaro que el bosque samófilo para la gente es el bosque que refiere a la flora autóctona, que hay que proteger. Árboles como la coronilla, que demoran decenas de años en crecer. Cientos de años en crecer, en fin. Claro, nosotros los montes naturales tenemos que defenderlos, son además el filtro. Generalmente nuestros montes se dan a lo largo de los ríos y arroyos, son uno de los filtros principales que permite que parte de los contaminantes no lleguen directamente al agua. Y acá entendemos que hacer una represa moderna implica la plantación del bosque todo alrededor y lo que está abajo, que ya está vivo, que tiene años, tratar de salvarlo, así como se movieron acá las palmeras cuando se ensanchó Boulevard Artigas, digamos, ¿no? Quizás no sea para todos los ejemplares, quizás no sea para todo, pero tenemos que buscar ese tipo de cosas para que los embalses nuevos no sean lo que se convierten muchas veces, criaderos de cianobacterias. Tú vas hoy a Palmar y vas a ver cerca de la represa normalmente el agua está verde y no es un verde agradable. Raúl, tengo dos preguntas. La primera bien concreta, que te lo había preguntado antes pero no quedó claro, es por sí o por no, si ustedes tienen esta propuesta que ponen sobre la mesa, si tiene un aval, un análisis académico detrás que los respalde dentro del movimiento, si es así. Y la segunda pregunta, que es la que me interesa que profundices un poco más, es, ustedes ponen sobre la mesa que los uruguayos no pagamos por el agua que usamos, que eso sería, si nosotros pagáramos por el costo que tiene la potabilización del agua, cuidaríamos más el recurso. Eso implicaría que aumentara el costo de la tarifa, que hoy el servicio de OCE es, diría que prácticamente el único asequible para los uruguayos. O sea, es una medida bastante impopular teniendo en cuenta que las tarifas en Uruguay son altas. Mira, en la primera, sí, por supuesto, el tema de que arreglar las redes es bueno, lo hemos discutido con técnicos especializados en la materia y entendemos que es lo más eficiente en cuanto a uso de recursos, porque generás, como yo decía recién, trabajo, generás movimiento, generás un ahorro real de un bien que cada vez es más escaso, que es el agua dulce, y el ahorro además lo haces en el agua potabilizada. En cuanto al tema de la OCE, nosotros no estamos proponiendo que se aumente. Nosotros lo que decimos es que hoy, cuando tú pagas la tarifa de OCE, no pagas en realidad lo que consumes. Porque si tú mañana te vas y tu casa queda vacía todo el mes, cuando vengas te vas a encontrar que la OCE igual te factura 5.000 litros, 5 metros cúbicos. A costos, con gasto cero tenés que pagar 5. Si estando en tu casa pasás de los 5.000, gastás 5.001 litros, pagás 10. Y eso hace que en muchos casos uno diga, bueno, ya estoy pasado, sigo gastando, porque total igual tengo que pagar por 10 metros cúbicos. Pasa mucho además en los edificios de apartamentos, donde cada unidad, si la suma de las unidades, por ejemplo, 10 unidades en un edificio, si gastan menos de 50 metros cúbicos, igual pagan los 50. Y si gastan más, aunque sean 60, pagan 100. Eso verdaderamente no nos permite visualizar exactamente cómo nuestro consumo va en la economía. Claro. Entonces lo que nosotros decimos es, la OCE tiene los medidores y en el recibo, ustedes lo pueden ver abajo, el consumo real. Que se pague, que la tarifa, el decreto tarifario de la OCE cambie para ser por consumo real. Quizás el agua que nosotros estamos pagando hoy a 34 pesos masiva el metro cúbico está un poco cara para algunos o puede ser muy barata.
Bueno, si la hablando de- comparamos con cualquier otra fuente de agua que podemos tener, 1000 litros de agua a 34 pesos es lo que nos cuesta. ¿Ah? Tenemos que analizar además justamente que la OCE potabiliza para Montevideo 500.000 metros cúbicos por día, lo cual serían unos $400.000 por día, pero factura la mitad. O sea, Montevideo estaría pagándole a la OCE en esa tarifa $200.000 por día. $200.000 por día son 70 millones de dólares al año. Yo no conozco las finanzas de la OCE, pero en base a esos números digo, está complicado. Sobre Raúl, todo si se quieren comprometer a pagar 50 millones anuales por una obra que no los vale. Tenemos un problema con el agua potabilizada que se pierde y tenemos un problema con el agua dulce y la escasez como recurso a nivel del globo. Y Uruguay no está cobrando por el agua pública que utilizan, por ejemplo, las empresas privadas. Bueno, ahí tenés por otro punto. ejemplo, las arroceras. Por ejemplo, los que nos venden la botella de agua en el kiosco de la esquina, que es agua de dominio público, es agua pública y... que Si se tú le pagas la contrae gas botella. Y, claro, y yo pago... Entonces, Tenemos ¿cómo un lo ven problema. ustedes ahí? Bueno, Hay una ley y no está reglamentada. Sí, es la ley del Código de Aguas de 1979. Exacto, pero hay una ley que establecía un canon. Establece la posibilidad de que el gobierno cobre canon en determinadas condiciones. Nosotros entendemos que el agua, todo el mundo tiene que pagarla, que el agua dulce no puede ser utilizada como depósito de basura. ¿Tá? Hoy muchas empresas utilizan agua dulce directamente para diluir en ella sus efluentes. ¿Tá? Ese no es el fondo, hay que buscar otra forma. Hay quienes dicen además que, hoy escuchaba a un ingeniero decir que si no se toma el agua para hacer hidrógeno, el agua se va y no se usa para nada. El agua nunca se va y no se usa para nada. El agua circula porque forma parte de un ecosistema y cumple con servicios ecosistémicos en todo su trayecto. Eso de decir que Uruguay pierde el 95% del agua que llueve no es real. Raúl, pero el gobierno debiera empezar a cobrar el canon por la utilización Nosotros entendemos del que en agua. algunas empresas específicamente sí hay que analizar muy bien unas cuantas cosas. No podemos ponernos a cobrar cosas que en otros países no se están cobrando y hacer que pierdan competitividad nuestras producciones, pero tenemos que hacer valer el derecho que tenemos al agua. Y tenemos que hacer que, así como yo les decía recién, que todos tenemos que volver capaz que un poquito a lo que hicimos cuando estaba escasa el agua, en el momento de la seca, a cuidarla un poco más. Cuidarla un poco más es lo primero que tenemos que hacer, pero tenemos que además cuidar toda el agua del territorio y ver qué se está haciendo con ella. Y en algunos casos, evidentemente, es muy probable que sea altamente viable el cobrarla, un canon mínimo, ¿tá? Por el uso que se hace de ella y porque cuando se utiliza para determinadas cosas, después esa agua no se puede usar para otras. O sea, se degrada su calidad. Especialmente en eso, ahí habría que tener... El agua embotellada paga Messi, salvo en la emergencia hídrica del año 2023. Sí. Me pierdo. Viste que Es se decir, nos van las cosas, de alguna ¿no? forma está grabada como bien suntuoso. Si se le agregara un canon al uso del agua, aumentaría aún más el agua embotellada. Digo por el tema de competitividad que estabas hablando. Claro, no, lo que pasa es que en el agua embotellada, si ustedes revisan lo que pagan, compras una botella de 600 centímetros, te cuesta 10, compras una botella de 1000 centímetros y te cuesta 11, y compras una botella de 1500 centímetros cúbicos y te cuesta 14. O sea, evidentemente el costo no está en la cantidad del agua, sino que te van cobrando las botellas. Porque si no, no se entiende que compres después un bidón de 6 litros, ¿a cuánto está? 140. Yo no compro verdaderamente, ¿no? Pero tengo filtro, no sé. Está, perfecto. Pero evidentemente lo que vos estás pagando siempre es la botella y no estás pagando el agua porque el agua a ellos no les cuesta nada. ¿Ah? Y lo cierto es que el agua que se embotella tendría que pagar un canon. Tendría que pagar un canon. Y tendríamos que asegurarnos de que el agua potable que llega a las canillas cumpla con todas las condiciones para no tener necesidad de pensar en comprar el agua embotellada. Yo hace 35 años... El agua de la canilla, yo tomo agua de la canilla, por ejemplo. Sí, yo la tomo, la hago pasar por un filtro. Y no la paso por un filtro, porque vos me dice que puedo tomar el agua de la canilla. Bueno, mira, yo la paso igual por un Yo filtro confío, no sé. y cada 3-4 meses el filtro está marrón. Eso, a ver, amén de todo eso. Porque en todo caso habría una omisión del Estado de no
decirme a mí o a cualquier persona que toma agua de la canilla que no la tome porque está mal. No, Lo que no pasa creo es que está esté dentro de mal. los ¿Me explico? estándares. No creo que esté mal. Los grados de sólidos o los grados de Cumple posible con los contaminación que estándares. cumple con los Sí, estándares. sí, estoy rodeado de gente que toma agua de Exacto. botella o con filtro. Exacto. Y no están verdes, ni le nacen 4 ojos, Bueno, ni no y mi podemos- argumento es, Por vos, ahora a mí no. la OCE nunca me dijo que no tome agua de la canilla. Yo sigo No. tomando, el gusto está bien. Claro, no, está bien. No, en ese sentido, cada veces. uno es dueño de hacer lo que quiera en ese sentido, evidentemente, ¿no? Hay gente que quizás no toma agua, toma algún agua de color negro, que no es incolora, que no es inodora y que no es insípida, y lo toma porque tiene gas carbónico adentro. ¿Tá? O sea, cada uno somos libres de hacer lo que queramos. Lo que tenemos que proveer a todos por igual es las condiciones para contar con agua potable en cantidad y calidad suficiente para que cada uno pueda hacer uso de ellas y que su costo no sea tan alto. Hoy la OCE tiene además, por ejemplo, que es una cosa que antes no estaba, tiene tarifas sociales también. O sea, nosotros revisamos todos los decretos el decreto tarifario de la OCE, entendemos que hay que llevarlo al valor real, o sea, al consumo real, para que la gente tenga claro cuánta agua está gastando. Raúl, y la última pregunta. ¿Qué pensás con respecto a los pozos de agua que hacen las personas en sus casas? ¿Debería también pagarse un canon por ese uso del recurso natural? Los pozos de agua son extracción de agua. Los pozos de agua domiciliarios no necesitan un permiso especial. Pozos de agua industriales, toma de agua en río y demás, sí necesitan permisos especiales. Es más, se te puede negar. Si tú quieres sacar agua de una cuenca que ya está muy estresada, la DINAGUA te puede decir no. Pero mire, la ahí no DINAGUA puede. iba a empezar a controlar los pozos porque tienen que reportarse esos pozos. O sea, hay un interés de que la persona, digamos, pague de algún modo ese, más allá de que no se aplique, Estás ¿no? usando recursos del territorio. Si tú sacas agua de un acuífero para lo que sea, esa agua no la puede utilizar otra persona. ¿Tá? Entonces, ese trabajo que tú haces, además, generalmente lo vas a sacar utilizando medios propios, una bomba que le pagas tú la electricidad y demás, pero estás sacando un recurso de abajo que es de todos. Y tenemos derecho a que eso genere un ingreso. Hoy por hoy, de cualquier manera, los ingresos que se tienen a partir de las redes y demás, que yo les decía recién, a mi modo de ver, no alcanzan para hacer todo lo que hay que hacer, tenemos que lograr que sean utilizados de la mejor manera posible. Y especialmente lo que nosotros vemos es que tenemos que evitar. Ahora se decía, por ejemplo, la represa de Cazupá será financiada por la CAF. Bueno, la CAF seguramente va a cobrar un 3, capaz que un 2% de intereses. Las empresas privadas que están haciendo PPPs y están haciendo obras por iniciativa privada terminan cobrando 17 o 18. Hay una gran diferencia entre pagarles a un préstamo directo o andar pagando la financiación de la financiación de la financiación por parte de una empresa privada. Raúl. Y eso tenemos que cuidarlo porque el recurso agua vale, el recurso de dinero vale más porque sin él no podemos hacer las cosas. Raúl Viñas, gracias por esta visita esta mañana y ampliar sobre este comunicado de Mobus y plantear cuál es la situación desde su perspectiva. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Lo mismo digo, nos vamos a una breve pausa.